Hola, que Dios bendiga a todos. Mi nombre es Cristian Silguero, siervo de Jesucristo, llamado a ser evangelista por la gracia, por el poder y por la misericordia de Dios, apartado por el Señor para predicar el Evangelio a todas las naciones. Y hoy tengo una palabra de parte de Dios para compartir con todos ustedes. Pero no sin antes orar. ¿Qué les parece si por un momento inclinamos nuestros rostros allí en el lugar donde tú te encuentras y vamos a orar a Dios? Espíritu Santo, gracias por este hermoso y precioso día que tú nos has regalado, Señor. Gracias, Padre, por este tiempo, Dios. Yo te ruego, Señor, que tu palabra haya cabida en nuestro corazón, que realmente en nuestro corazón sea como tierra fértil, donde la semilla de tu palabra es sembrada y produce fruto, Dios, al 100 por 1, Señor. En el nombre de Jesús, que tu palabra produzca en nosotros el fruto por el cual tú la has enviado, que realmente cumpla el propósito por el cual tú envías tu palabra, Señor. En el nombre de Jesús, Espíritu Santo, te ruego que como nunca antes tú ministres nuestro corazón, nuestra alma, nuestra mente y nuestro espíritu, Dios. En el nombre de Jesús, glorifícate con poder y con potencia de los cielos, Dios. Yo bendigo, Señor, a cada oyente, bendigo a cada persona que está viendo y oyendo este video, bendigo cada hogar, cada familia, rogando, Dios, que lo mejor del cielo sea desatado en este tiempo, oh Dios, y que tu gloria inunde cada hogar, cada corazón, cada vida, Dios, que algo poderoso y sobrenatural ocurra, Dios. En el nombre de Jesús te ruego, Señor, que tú en este tiempo abraces, Señor, a todo aquel que está pasando por tribulaciones, por angustias, por tristeza, Dios, que sea tus brazos de amor sosteniendo, conteniendo, Dios, abrazando, fortaleciendo, Dios, al que está débil, levantando al que está caído, Dios, en el nombre de Jesús, poniendo gozo en el corazón, que el gozo de tu Espíritu Santo, Señor, rebose sobre cada vida. En el nombre de Jesús te ruego, Espíritu Santo, que tú sanes al enfermo, Dios, que tú traigas libertad sobre todos los cautivos, Señor, que traigas libertad sobre el oprimido. Señor, en el nombre de Jesús te ruego, Urramakata Roma Shita Roma Soya, Oshibibika Romandoya Ria Mansara Masía, Oshibiribikandara Masaya Ramashita Robaraisa. Que en el nombre de Jesús, Espíritu Santo, los cielos se abran como nunca antes, que como una cascada y como un mar de gloria, tu presencia, Señor, tu amor, tu gloria inunden cada vida y cada hogar, Dios. En el nombre de Jesús ponemos este tiempo en tus manos, declarando, Dios, tu victoria y tu bendición, tu libertad, tu sanidad, tu victoria y tu bendición sobre cada vida. Para la gloria de tu nombre, Jesús. Amén y amén. Aleluya. Aleluya. El Espíritu Santo está en este lugar. El Espíritu Santo quiere hablarnos y ministrar nuestras vidas. Como siempre les pido perdón por todos los ruidos que no puedo evitar. Como saben, estoy internado y hay un montón de ruidos que no puedo evitar. Y bueno, antes de continuar, te quiero dar mil gracias a mi mejor amigo, Anel, que me regaló la camiseta de boxeo del club, Mi Rincón. Eh, y justamente en este día también vamos a hablar de lo que implica, ¿no?, pelear un poco la batalla de la fe eh, ante, ante las circunstancias que nos tocan atravesar, ante las tribulaciones que nos tocan vivir. Eh, Dios nos da, Dios nos da la victoria. De hecho, Jesús mismo en un momento dijo, ¿no? En el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo, dice el Señor, ¿no? Entonces, te animo a confiar en este tiempo. No sé cuál es tu tribulación, no sé qué es lo que estás pasando, lo que estás viviendo, pero lo que sí sé
que Dios es fiel y para siempre su misericordia. Que el Señor traiga victoria sobre lo que estás viviendo, sobre cada tormenta y cada desierto. Que Dios traiga victoria, traiga consuelo sobre lo que estás pasando. Que el abrazo del Padre sea el que te sostenga en este tiempo. Y para ello vamos a ir al libro de Job, Antiguo Testamento. Cuenta la palabra de Dios que Job era un hombre recto, ¿no? Un hombre perfecto, temeroso de Dios, apartado del mal, va a decir la palabra de Dios. Sin embargo, esto no le impide vivir un montón de cosas. Muchas veces pensamos que por estar bien con Dios, por tener una buena relación con Dios, eso nos libra de un montón de tribulaciones o de circunstancias, pero no, de hecho forman parte de la vida. Mateo capítulo 7, cuando está terminando el sermón del monte, Jesús va a hablar y va a hablar de la casa que es edificada sobre la arena y sobre la roca. Y va a decir que en ambos casos, las dos casas reciben tormentas, ¿no? Reciben tempestades, pero la que está sobre la roca, es decir, la que está fundada en Cristo, la palabra de Dios, permanece. Jesús va a decir, ¿no?, que el que oye mis palabras y las pone por obra, lo voy a comparar a aquel que edifica sobre su casa sobre la roca, y vienen tormentas, vienen vientos, y dan con gran ímpetu contra aquella casa, pero no la pueden derribar. Sin embargo, decir, y aquel que oye estas palabras y no las pone por obra, lo voy a comparar con el que edifica sobre la arena, y también vienen tormentas y vienen ríos y demás, y viene el viento y da con ímpetu contra aquella casa, y hace un gran estruendo porque esta es derribada. Entonces, el estar en Cristo o sin Cristo no nos aleja de vivir circunstancias difíciles. De hecho, como lo comenté en un comienzo, Jesús dice: en el mundo tendréis aflicción, pero confiad, porque yo he vencido al mundo. Entonces, tendremos aflicción con o sin Cristo. La diferencia lo hace que el que pone por obra la palabra de Dios permanece firme ante tales circunstancias. Y bueno, como dije, vamos a hablar un poco de la vida de Job. Dice que Job, como dije, era un hombre recto, un hombre perfecto, un hombre íntegro, apartado del mal, y sin embargo le toca vivir una circunstancia muy, pero muy difícil, porque literalmente lo perdió todo. Él era un hombre rico, que tenía bienes, tenía una hermosa familia, tenía hijos, y bueno, tenía de todo. Y acá en el capítulo 1, en el versículo 19, en el 18 dice: entre tanto que éste hablaba, vino otro que dijo: tus hijos y tus hijas estaban comiendo y bebiendo vino en casa de su hermano el primogénito. Y un gran viento vino del lado del desierto y azotó las 4 esquinas de la casa, la cual cayó sobre los jóvenes y murieron, y solamente escapé yo para darte la noticia. Entonces Job se levantó y rasgó su manto y rasuró su cabeza. Esto simbolizaba el dolor, ¿no? Él rasga sus vestiduras
¿no? Se rapa la cabeza, dice, y se postró en tierra y adoró. Se postró en tierra y adoró a Dios, a pesar de todas las circunstancias. Lo había perdido todo. Encima pierde a sus hijos, pierde a su familia. ¿Cuál es la respuesta de Job? Dice, entonces Job se levantó y rasgó su manto y rasuró su cabeza, ¿no? Como símbolo de tristeza, de no lo puedo creer, y se rompan las vestiduras y se rasura la cabeza y demás, y se postró en tierra y adoró. Aleluya. Qué hermosa respuesta la de Job, ¿verdad? Eh, Porque a pesar de todo lo que estaba pasando, él se postró en tierra y adoró al Señor. Y dijo, desnudo salí del vientre de mi madre y desnudo volveré allá. Jehová dio y Jehová quitó. Sea el nombre de Jehová bendito. En todo esto no pecó Job ni atribuyó a Dios despropósito alguno. ¿No? Y qué fácil es que muchas veces cuando vivimos tribulaciones o cosas fuertes, en cosas feas como la que le han sucedido a Job, él perdió todo. No leí todo porque es muy largo, pero él perdió todo, literalmente. Y solamente leí la parte donde pierde a sus hijos. Eh, y, y dice que él se postró en tierra y adoró, ¿no? Obviamente rasgó sus vestiduras, todo, lloró y demás, pero se postró en tierra y adoró a Dios. Y no atribuyó a Dios despropósito alguno. Y qué fácil es que muchas veces nos tocan pasar por circunstancias difíciles y culpar a Dios por ello. Por culpa de Dios esto, o por culpa de Dios aquello. O si Dios estuviera conmigo, no me pasaría tal cosa. Sin embargo, vemos que Job no atribuyó a Dios despropósito alguno de todo lo que había vivido. Es tremendo todo lo que pierde, literalmente lo pierde absolutamente todo. Lo pierde absolutamente todo. Y además de eso, también pierde su salud, porque, porque él termina enfermo, ¿no? Termina enfermo. eh, y en el versículo 10 dice, perdón, el 9 dice, entonces le dijo a su mujer, ¿aún retienes tu integridad? Maldice a Dios y muérete. ¡Wow! La mujer, la persona que tenía que consolarlo, que tenía que abrazarlo y estar para él, le dice, eh, entonces le dijo su mujer, ¿aún retienes tu integridad? Maldice a Dios y muérete. ¡Wow! ¡Qué tremendo! ¡Qué tremendo! La persona que tenía que estar ahí para él, para sostenerlo, para contenerlo, para acompañarlo. Dice, aún así, aún retienes tu integridad. Maldice a Dios y muérete. ¡Wow! ¡Qué fuerte! Muérete, le dice. Qué triste, qué doloroso, ¿verdad? Eh, la persona que está a tu lado, que es la que te tiene que acompañar, que sostener, sea hombre o sea mujer, en vez de acompañarte en el luto de todo lo que estás pasando, justamente de haberlo perdido todo, aún a tus propios hijos, dice, aún así retienes tu integridad, maldice a Dios y muérete. Wow, qué triste, qué doloroso. Muérete, le dice. Qué tremendo, qué tremendo. Y era tanto con lo que Job estaba cargando, eh, que justo en el capítulo 3, en el verso 3 dice, perezca el día en que yo nací y la noche en que se dijo, varón es concebido, varón es concebido. Sea aquel día sombrío,
O sea, él maldijo el día de su nacimiento. En otras palabras dice, me quiero morir porque perdí todo lo que tenía. Eh, yo era un hombre de bien, un hombre recto, eh, que no le hacía mal a nadie. De hecho, eh, adoraba a Dios, seguía a Dios, y aún así pierdo absolutamente todo, no solamente los bienes, no solamente todo lo que tenía, eh, no solamente el ganado, pierde a sus hijos, su propia esposa le dice, aún así retienes tu integridad, maldice a Dios y muérete. ¡Wow! ¡Qué triste! Su cónyuge se muere. ¿Y cómo no va a sentir tal dolor, no? Que dice, perezca el día en que yo nací, ¿no? Maldice el día de su nacimiento. Perezca el día en que yo nací. ¿Para qué estoy vivo? ¿Para qué estoy vivo con todo lo que me está pasando? Ya no quiero vivir más, ¿no? ¿Y cuántas veces nos toca pasar por eso, por esa situación? No quiero vivir más. No quiero vivir más. ¿Para qué he nacido? ¿Para qué estoy vivo? Si me está sucediendo y aconteciendo todo lo que está sucediendo, lo que está pasando. Qué tremenda tristeza la de Job, ¿verdad? Y encima dice que tres de sus amigos vienen para consolarlo. Dice, y tres de sus amigos, y tres amigos de Job, bueno, nombra las personas, vinieron cada uno a su lugar porque habían convenido en venir juntos para condolerse, eh, de él y para consolarle. Sin embargo, cuando leemos toda la historia, lo que menos hacen estos amigos es justamente consolarlo, ¿no? Porque lo terminan juzgando, eh, diciendo, y bueno, algo habrás hecho, seguramente, porque las cosas no suceden porque sí. Eh, y te digo que, les digo que me siento muy identificado con esto. De hecho, cuando estuve leyendo el libro de Job, llegó un momento que me dio tristeza, que me angustié, porque me sentí totalmente identificado. No perdí todo, pero sí muchas cosas. Eh, y bueno, tener esta enfermedad durante tantos años, y haber perdido mucha movilidad, bueno, sueños por cumplir, eh, bueno, un montón de cosas. eh, y me sentí identificado. Hay gente que me ha dicho, y bueno, esto seguro que le pasó por algo. Las cosas no suceden porque sí. Algo habrás hecho. O, o no tenés fe. No tenés fe. Y lo más loco es que he orado por personas y estas han recibido sanidad. Y entonces no era que no tenía fe. Sin embargo, es fácil levantar el dedo y acusar. Y peor cuando los que lo hacen son tus cercanos, tus allegados, ¿no? Personas en quien uno confía, que dicen siervo a Dios o sierva a Dios, y, y son esas mismas personas, eh, o las que uno les tiene confianza, las que terminan hiriéndote. Y eso es tremendo y es doloroso, es muy doloroso. O que aquellos que creías que iban a estar no están. Familiares, amigos, y demás. Creíste que iban a estar a tu lado, acompañándote, y sin embargo no están. Aquellos que te dijeron
contigo en las buenas y en las malas, en las mejores y en las peores, hoy te encontrás con que no están. Hoy te encontrás con que no están, con que estás solo, con que estás sola. Eh, y eso es doloroso, es triste. ¿Y cuántos han pasado, han vivido? ¿Cuántas personas han transcurrido por esta situación? ¿No? Los que te dicen que van a estar no están, los que te dicen con vos contigo hasta en las mejores, en las peores, contigo en todas, hoy no están, hoy no están. O como en el caso de David, Primera de Samuel, capítulo número 30, en un momento dice que los que estaban con él hablaban de apedrearlo porque habían perdido todo. Y eran los mismos que en su momento le dijeron a David, contigo para las que sea, contigo en todas, y ahora hablaban de apedrearlo, ¿no? Y aunque no lo hicieron, les puedo asegurar que el corazón de David ya estaba apedreado. Aunque las piedras no se lanzaron, el corazón de David estaba apedreado. Porque los que hablaron de estar con él, en las buenas, en las malas, en las mejores, en las peores, ahora estaban hablando de apedrearlo, ¿no? Y aunque no lo hicieron, el corazón de David ya estaba apedreado. Ya estaba apedreado. Y cuántas veces nosotros pasamos por eso, ¿no? Porque las personas en las que confiamos y decimos, bueno, este va a estar conmigo o esta va a estar conmigo, nos encontramos con que hoy no están. Perdón, justo esto estaba pegado donde quería abrir la Biblia para continuar. Pero esto es tremendo, es doloroso y es triste. ¿Cuántos hemos pasado por eso? Pero como lo leí en un momento, dice la palabra que Job no atribuyó a Dios todo lo que estaba viviendo. No puso despropósito alguno en lo que vivía, ¿no? Sino que él siguió adorando a Dios. Como leí en un momento, a pesar de todo lo que está viviendo, Job rasgó sus vestiduras, se raspó, ¿no? Como símbolo de tristeza y demás, pero dice que se postró en tierra y adoró. Se postró en tierra y adoró. ¿Cuál es tu respuesta ante la situación que estás viviendo, ante la adversidad que hoy te toca vivir? Dice que Job se postró en tierra y adoró, ¿no? Después va a continuar la historia, como dije, y muchos lo van a juzgar, los amigos que supuestamente estaban para consolarlo, le van a decir, y algo habrás hecho, por algo pasan las cosas, no tenés fe, y bueno, y todas esas cosas que seguramente fueron hirientes para el corazón de Job. Pero me impacta esto. En el capítulo número 42 va a decir Job, ¿no? Porque después finalmente Dios le va a salir al encuentro y esto va a cambiar su corazón y las circunstancias que está viviendo. Porque dice en el capítulo 42, verso número 5, dice Job, de oídas te había oído, mas ahora mis ojos te ven. Aleluya, hay una nueva revelación sobre la vida de Job. De oídas te había oído, mas ahora mis ojos te ven, ¿no? Un nuevo nivel de fe, un nuevo nivel espiritual en la vida de Job. De oídas te había oído, mas ahora mis ojos te ven. Aleluya. Qué tremendo. Después va a decir el verso 7. Y aconteció que después que habló Jehová
estas palabras a Job, y Jehová dijo a Elifaz temanita: mira, se encendió contra ti y tus dos compañeros, mi ira se encendió contra ti y tus dos compañeros, porque no habéis hablado de mí lo recto como mi siervo Job. El Señor se había enojado contra aquellos que habían hablado mal de Job y que habían hablado mal de Dios, ¿no? Dice, porque hablaron cualquier cosa, juzgando a mi siervo Job, y mi ira se encendió contra ustedes. Verso 8 dice: ahora pues, tomaos 7 becerros y 7 carneros, e id a mi siervo Job, y ofreced holocaustos, por vosotros. Mi siervo Job orará por vosotros, porque de cierto a él atenderé para no trataros afrentosamente, por cuanto no habéis hablado de mí con rectitud como mi siervo Job. Aleluya. Entonces la única oración que Dios iba a oír iba a ser la de Job, porque el resto hablaron cualquier cosa, juzgaron y demás, y el Señor le va a decir: solamente a mi siervo Job voy a oír. Y Él orará por ustedes. Y esto me encanta porque en Job hay un corazón sano. No había resentimiento, no había bronca, no había odio, hay un corazón sano. Porque él estaba dispuesto a orar. Dice el verso 9: fueron Elifaz temanita, Bildad subita y Sofar namita, e hicieron como Jehová les dijo, y Jehová aceptó la oración de Job. O sea que Job había orado por ellos. Jehová aceptó la oración de ¿quién? La oración de Job. Y dice, verso 10, y quitó Jehová la aflicción de Job cuando él hubo orado por sus amigos, y aumentó el doble de las cosas que habían sido de Job. Entonces, lo que antes tenía, ahora Dios se lo había duplicado, ¿no? Los hijos no, obviamente, volvió a tener 7 hijos, pero ¿por qué no le da el doble de hijos? Justamente porque los hijos, cada hijo es único y es irreemplazable, cada hijo. Por eso no le da 14, le da 7 como antes, porque cada hijo es único y es irreemplazable. Entonces, ante la integridad de Job, el Señor dice que le dio el doble de lo que tenía, ¿no? Y también restituyó a su familia, porque él mantuvo su integridad. Él, ante toda la circunstancia que vivió, dice que se postró en tierra y adoró. ¿Me estás escuchando? Se postró en tierra y adoró. Ahora te pregunto, ¿cuál es tu actitud frente a la adversidad que estás viviendo? Creo que es tiempo de que ante toda adversidad nos podamos postrar en tierra y adorar al Señor. No guardar rencor contra aquellos que por ahí juzgan, desconociendo tu corazón, desconociendo lo que estás viviendo y atravesando, sino justamente como hizo Job, tener un corazón perdonador, un corazón sano, y aún orar por aquellos que han levantado el dedo contra ti, por orar y bendecirlos. Y Dios ha de restituir todo lo que has perdido. Dios va a restituir tu salud, Dios restituirá todo lo que has perdido y te lo aumentará el doble. ¿Me estás escuchando? Dios te lo aumentará el doble. Entonces es tiempo de adorar a Dios, de poder perdonar y de poder orar aún por aquellos que nos han juzgado.
es tiempo de bendecir, y de adorar a Dios. Y esto me recuerda a que cuando me dieron el diagnóstico médico, me dijeron esclerosis múltiple, una discapacidad. Me acuerdo, en ese tiempo todavía podía caminar. Fui a una capilla que había en aquel hospital, y en ese transcurso iba discutiendo con Dios, ¿no? Diciendo, no, porque tu palabra dice, y recordándole a Dios lo que su misma palabra dice, como si Él no supiera, ¿no? ¿Y cuántas veces tomamos esa actitud? No, Dios, porque tu palabra dice, como si Dios no supiera lo que dice su propia palabra. Pero me acuerdo que llegué a la capilla, no era muy grande, habrá sido como esta habitación más o menos. Y me acuerdo que lo único que puedo hacer es estar en silencio. Por un tiempo, no me acuerdo cuánto tiempo estuve en silencio. Me senté, estuve en silencio. De repente empecé a adorar. Precioso Jesús, amado Señor, eres todo para mí, ¿no? No puedo vivir si tú no estás junto a mí. Precioso Jesús, mi Redentor, amado Señor. Y bueno, empecé a adorar a Dios, ¿no? En aquella capilla. Y en ese momento, no pasaron ni 5 minutos, entra una mujer y me doy vuelta, me paro y comienzo a predicarle y a hablarle del amor de Dios. Y esta mujer se dio vuelta y se fue. Yo dije, claro, pobre, está pasando por esta circunstancia, y lo que menos quiere en este momento es que alguien le hable de Dios. Pero lo cierto es que se fue, yo me di vuelta otra vez, me senté y seguí adorando a Dios, precioso Jesús, amado Señor, y volvió esta mujer con 10 personas más. Me di vuelta, comencé a predicarles, la gloria de Dios cayó en ese lugar, y las 10 personas con lágrimas en sus ojos aceptaron a Cristo como su Señor y como su Salvador. Entonces, ante cada circunstancia, te animo a que puedas adorar. No sea que en medio de tu adoración la gloria de Dios caiga en ese momento y no solamente seas afectado tú en tu corazón, en tu vida, sino que también puedas bendecir a otros. Así que te animo a que ante cada circunstancia puedas levantar tus manos al cielo, puedas postrarte y puedas adorar al Señor, puedas tener un corazón sano y bendecir aún a aquellos que te han juzgado. Y Dios va a bendecirte. Y si no sucediera, si no pasa, no ocurre que Dios te restituye todo, no ocurre que tú recibes sanidad, aún así te animo a adorar a Dios, porque tu mirada tiene que estar puesta en lo invisible, los ojos puestos en Jesús, autor y consumador de la fe. Me acuerdo que contaba un testimonio y decía que conozco 3 casos de 3 personas que tuvieron la enfermedad que estoy padeciendo, esclerosis múltiple. Uno, mi profesor Raúl Salazar, al que tuvo la enfermedad de aproximadamente 10 años, pero un día Dios lo sana, y bueno, él seguía enseñando y pastoreando, y hoy lo sigue haciendo, hoy sigue sirviendo a Dios. Si no mal recuerdo, está en Puerto Rico o en algún lugar, pero sirviendo al Señor. Otro caso es el de Alfredo Rizzo, tesorero del Instituto Bíblico Río de la Plata. Si bien él no se sanó, la enfermedad se detuvo, y sigue sirviendo a Dios, sigue adorando y confiando en Dios. Y el otro caso que conozco es el de la esposa del decano Ernesto Nani, que tuvo la enfermedad hasta finalmente fallecer con la enfermedad, ¿no? Y sin embargo siempre habló de la vida en abundancia en Cristo y siempre adoró a Dios igual. Entonces
su mirada estaba puesta más allá, su mirada estaba puesta en Jesús. Y cuando contaba esto, decía, yo doy gloria a Dios, porque si Dios me sana, yo lleno las calles de Jesucristo, ¿no? Si Dios no me sana, yo doy gloria a Dios, porque si Dios no me sana, yo creo con todo mi corazón que Dios tiene el poder para cumplir sus planes y su propósito en mi vida sin la necesidad de sanarme. Y como último doy gloria a Dios, porque si esta enfermedad me llega hasta finalmente morir, lo que más deseo es adorarla a Él con todo mi corazón por toda la eternidad. Así que sea como sea, Dios siempre tiene el control y nunca lo pierde. Así que no te olvides de adorar ante cualquier sea la aflicción que estás viviendo. Que Dios bendiga a todos y nos vemos la próxima. Que Dios traiga sanidad sobre toda enfermedad, sobre toda circunstancia, que Dios te dé la victoria. Ahora sí, que Dios bendiga a todos y nos vemos la próxima.